Buenos días muchachos. Hoy día vamos a hablar sobre proporcionalidad. ¿Qué es una proporcionalidad? La proporcionalidad es la comparación mediante un cociente de dos o más elementos. En este caso, hablando geométricamente de dos o más segmentos. Como principal teorema de la proporcionalidad tenemos el teorema de Tales. El teorema de Tales se cumple cuando entre líneas paralelas se encuentran dos o más secantes. Una línea secante que va cortando aquí, ¿verdad? Y podemos decir que L1 es paralelo a L2 y es paralelo a L3. Las tres líneas paralelas. Entonces aquí vemos dos líneas secantes que están cortando y podemos observar que hay segmentos. Estos segmentos van a llevar una proporcionalidad, ¿de acuerdo? Como así, el teorema de Tales nos dice que cada segmento de aquí son proporcionales a los segmentos que se han cortado en el otro lado, por la otra secante. A es a B, AB, perdón, el segmento AB es al segmento BC, tal como sucede aquí, que DE es al segmento EF. Así. Esta es la proporcionalidad de Tales. Ahora, esto se puede generalizar. ¿Se puede generalizar de qué manera? Podemos decir que todo el segmento, ¿no?, puede ser también de esta manera. Podemos decir que AB, este segmento de aquí, vamos a tomarlo como A, y aquí vamos a tomarlo como B, aquí C, aquí D, todo este valor le vamos a llamar X, y aquí a todo este valor le vamos a llamar Y. Y podemos jugar con estos valores para que lleve la misma proporción. A es a X como igual su proporcional es C es a Y, su valor proporcional. Siempre que las líneas sean paralelas. Igual podemos trabajar con B es a X, D es a y podemos hacer las combinaciones de acuerdo a, obviamente, los segmentos que son proporcionales. Son proporcionales siempre y cuando estén entre líneas paralelas. Esto también lo vamos a ver en un triángulo. O sea, también el teorema de Tales, pero aplicado en los triángulos. Se puede aplicar siempre que DE sea paralelo a el segmento AC, a esta base, ¿verdad? AC, ¿te das cuenta? Es la base. Y si el segmento DE es paralelo, entonces se cumple también que A es a B como X es a Y. A es a B como X es a Y. Como X es a Y. Ahora, ¿de qué depende también que sean paralelas? De repente tú puedes descubrir no solamente que son paralelas, puedes descubrir que este ángulo es igual a este ángulo y que este otro ángulo de aquí es igual a este otro ángulo de aquí. Entonces ya descubriendo eso, ¿verdad? Te das cuenta que tenemos dos triángulos semejantes. Tema que vamos a tocar también más adelante. Entonces ahí puedes darte cuenta que DE y AC son paralelas porque llevan el mismo ángulo. Tú sabes, ángulo entre paralelas, ángulos correspondientes son iguales. Y al tener líneas paralelas, corresponde a una proporcionalidad del teorema de Tales relacionado en un triángulo. ¿De acuerdo? Un teorema que vamos a encontrar aquí, fácil de poder demostrarlo, es el teorema de la bisectriz. Y el teorema de la bisectriz tenemos dos variaciones. Cuando tenemos una bisectriz interior, vamos a suponer aquí, teta, teta, bisectriz interior, y cuando tenemos una bisectriz exterior. Bien, aquí vamos a suponer C, le vamos a poner aquí también un valor C. A, acá le vamos a poner un valor A minúscula. ¿De acuerdo? Y aquí le vamos a poner valores cualquiera, un valor M y un valor N. La proporción se da de la bisectriz. Mira, ve, la bisectriz es BD. Entonces ponemos aquí BD es bisectriz. Y el teorema de la bisectriz te dice lo siguiente, ¿verdad? Cada lado que se está formando este ángulo,
es A, el vértice hacia la bisectriz. Del vértice hacia la bisectriz. Mira, ve. C es A, cada lado que forma la bisectriz. C es A, como M es a N. M es a N. Se lleva esta proporcionalidad de segmentos. Lo mismo sucede con la bisectriz exterior, pero al ser exterior ya trabajamos, este es el triángulo, trabajamos exterior al triángulo. Mírame. Teta, teta, esta es la bisectriz. Entonces, lo mismo, si este le ponemos un valor C, si este le ponemos un valor A, ¿verdad? El valor del vértice hacia la bisectriz, entonces sería ¿hacia dónde? Hasta donde está la bisectriz, aquí. Y este también sería N, ¿no? El valor del vértice hacia donde está la bisectriz. Entonces, C es A, como M esa también igual, ¿verdad? Pero ahora la bisectriz está afuera, es una bisectriz exterior. Bien, también vamos a trabajar con el teorema del incentro. Tú sabes, el incentro, recordando, el incentro es el punto de concurrencia de las bisectrices, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es bisectriz. Por aquí también pasa una bisectriz. Y por aquí también pasará otra bisectriz. ¿Cuál es el teorema de la bisectriz? Te dice que el tramo BI es al tramo ID, vamos a ponerlo así, ¿verdad? BI es a ID, o sea, cada tramo del que se está formando por el incentro, cada tramo, es como la suma de los valores de los lados que forman el ángulo que está bisecado. CA. Los lados que forman el ángulo bisecado. A más C. Sobre, ¿quién? El lado que está opuesto al ángulo bisecado. ¿Quién es el lado opuesto? Vamos a ponerle que este sea un lado B. Listo, lado B. Listo. A más C más el lado AC que le hemos puesto un valor B. O sea, A más C entre B. Y lo mismo sucede, lo mismo sucede con cada bisectriz que yo quiera hallar. Si yo trazo aquí una bisectriz, lo mismo, esta relación de segmentos estará dada por la suma de los dos lados que forman el ángulo bisecado entre la base. Bien, se forma para cada uno de las bisectrices formadas. Bien, muchachos, dos teoremas importantes aquí que nos va a hacer la vida más fácil. El teorema de Menelao y el teorema del sebacentro. El teorema de Menelao es para cualquier triángulo que lo corta una secante, cualquiera. Aquí vamos a decir que sea una secante, una línea secante cualquiera, y está cortando este triángulo ABC, vamos a suponer. Ya, aquí está. Tenemos una secante cualquiera. El triángulo queda dividido, de esta manera el triángulo ABC queda dividido de la siguiente manera. Por 1, 2 puntos que está dividiéndolo. Vamos a suponer aquí, punto D, el punto E y el punto F. El teorema de Menelao es el siguiente, ¿verdad? Al dividirlo, cada uno de los lados, ¿verdad? Se divide de esta manera. A, vamos a ponerle, de cada uno de los lados al vértice, B al vértice, y este es un lado C. ¿De acuerdo? Ahora completamos los lados que nos faltan. X, Y y Z sería desde el vértice A hacia la secante que se ha cortado, ¿verdad? Aquí está. Ponemos aquí. ¿Correcto? X, Y, Z. El teorema de Menelao me dice lo siguiente. El producto, ¿verdad?
de estos lados que están cerca al vértice es igual al producto de los otros tres lados. A por B por C es igual a X por Y por Z. Teorema de Menelao. ¿De acuerdo? Esa es la proporción del teorema de Menelao. Ahí está. Esto nos va a ayudar para poder hacer el desarrollo de los problemas de proporcionalidad. Teorema de Menelao. Siguiente teorema, teorema del sebacentro. Teniendo un sebacentro, ¿verdad? Un sebacentro, vamos a ponerle C, ¿ya? Que es el punto de concurrencia de tres sevianas, cualquiera. A, B, C es el triángulo, y las sevianas D, E y F. ¿De acuerdo? Sevianas cualquiera. Entonces, lo mismo. Tenemos aquí A, B y C, el producto, ¿verdad? De los tres lados hacia cada uno de los vértices es igual al producto, similar a lo que es el Menelao, ¿verdad? Al producto, de aquí le vamos a poner, para que no te equivoques, X, por aquí Y al vértice y Z aquí, a cada uno de los centros. Entonces, este producto también va a ser igual. Mira acá. Entonces, A por B por C es igual a X por Y por Z. Hemos tomado las mismas letras, pero debes darte cuenta que son diferentes posiciones, ¿ya? Uno es sebacentro, obviamente dentro del triángulo, y otro es una recta secante en el triángulo, ¿verdad? Está cortando el triángulo una recta secante. Bien.